micrófono. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Humedecían los granos y después de humedecidos se los daban de comer a los animales. Claro, había una mejor digestión de los granos en el caso de los cerdos, pero es una práctica que ya no se utiliza. En los lechones, cuando están con la madre, ahí el alimento balanceado se les hace papilla, pero es en la única parte. Después en el resto de las otras etapas es el alimento seco. El cocido en seco o tostado, o el cocido en húmedo o hervido o autoclavado. Ese proceso se utiliza en el caso de la soya. ¿Por qué se hace en el caso de la soya? Las soyas tienen sustancias antinutricionales. Y entonces aquí lo que se trata de hacer es desactivar esas sustancias antinutricionales. Por eso se llama soya desactivada. Cuando se la compra es soya integral o desactivada. Desactivada, ¿por qué? Por calor. El otro proceso es la dextrinización, que es posible por otros métodos industriales tales como la extrusión, peleteado o granulado, o micronizado o laminado. Hasta ahí eran procesos físico-químicos. Vamos ahora a otra forma que podemos hacer que los animales aprovechen mejor los hidratos de carbono es haciendo que el tracto gastrointestinal esté sano. Si el tracto gastrointestinal está lesionado, no va a haber una buena absorción de nutrientes. Entonces, mejorar la condición sanitaria del tracto gastrointestinal es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber una mejor absorción de nutrientes. Por tanto, hay, por ejemplo, quienes intervienen en estos procesos para que no se absorba bien. Hay parásitos, hay bacterias, hay parásitos protozoarios como las coccidias, hay bacterias como Escherichia coli, etcétera, etcétera. Pueden provocar una situación indeseable, lesionar la mucosa intestinal y provocar una mala absorción. Para esto, para evitar estas cosas, se utilizan unas sustancias que son antibióticas en dosis bajas y eso se los denomina promotor del crecimiento. Si yo en el examen pregunto qué es un promotor del crecimiento, ustedes me dicen antibióticos a bajas dosis. ¿Cuáles son esos antibióticos? Bacitracina de zinc, colistina, tilosina, virginamicina, pero también hay productos naturales como la gardicina del ajo. No me digan que le dan ajo, no le damos ajo, ya vienen productos ya comerciales, extractos de ajo, ya para adicionar en el alimento. El óxido de zinc, que es un mineral muy bueno para las diarreas en el caso de los lechones. El sulfato de cobre es un inhibidor de hongo. Los acidificantes, eso impiden que se multipliquen las bacterias patógenas. ¿Qué acidificantes? Ácido propiónico, fumárico y fórmico. El principal para inhibir el crecimiento de bacterias es el fórmico. Luego tenemos probióticos. ¿Qué son probióticos? Son bacterias benéficas, como las bacterias del yogur. Y luego tenemos prebióticos. ¿Qué son esos? Son paredes de levadura. En este caso vienen a ser los manano-oligosacáridos. Y por último, tenemos los aceites esenciales, que son sustancias antimicrobianas, microbianas, como por ejemplo los aceites del ajo, los aceites de la manzanilla, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver los famosos prebióticos.
Vamos a hablar de los prebióticos. Yo les decía que los prebióticos son... Sí, ahí está. Yo les decía que los prebióticos son parte de las levaduras, de las paredes de la levadura, llamados mananos oligosacáridos. Aquí vamos a observar las bacterias y miren que tienen como 4 antenitas. Esas como 4 antenitas que tiene esa bacteria se llama fimbria de tipo A o 1. Por medio de esa antenita es que ella se pega al intestino y provoca los daños. Miren ustedes esa belleza de vellosidades, grandes, desarrolladas, sanitas. Por esas vellosidades va a haber mucha absorción de nutrientes. Pero cuando hay presencia de bacterias, entonces esa situación cambia. ¿Por qué? Porque vienen las bacterias con esas sus antenitas, que son las fimbrias de tipo A, y miren, se pegan a un receptor de las vellosidades, ahí se multiplican y lesionan, destruyen las vellosidades. De los bonitos que se veían las anteriores vellosidades, miren cómo se ven estas. Todas desparejas, prácticamente destruidas. Aquí en este sistema es difícil que se pueda absorber bien los nutrientes. Entonces aquí la salud intestinal está deteriorada. Estas son los mananos, son parte de las paredes de las levaduras, que lo que hacen es atrapar a estas bacterias que producen daño en el intestino. ¿Cómo las atrapan? Las engañan por un receptor similar al que tienen las vellosidades del intestino. Entonces, ahí vamos a ver cómo es que engañan a las bacterias. Ahí están las bacterias, se vienen con su fimbria y se unen al manano sin saber que no es la vellosidad y ya no puede provocar daño en el intestino. Queda atrapado con el manano. Lo bueno es que cuando ocurre eso, ya las vellosidades no están lesionadas, están nuevamente grandes para poder hacer una buena absorción de nutrientes. En el intestino hay unas estructuras llamadas las placas de Peyer. Estas placas de Peyer, los prebióticos con la bacteria atrapada, como la ven ustedes ahí, penetran en este sistema de defensa que tiene el intestino llamado placas de Peyer. Entonces, como ustedes pueden ver, va a entrar ahí el prebiótico. Este va a ser atacado por un macrófago y ese macrófago va a destruir las bacterias y va a producir la información para producir las defensas. Ahí está. Viene el prebiótico, ahí está el macrófago, lo introduce, lo destruye, saca la información a la superficie y ahí vienen las células de reconocimiento y luego esto se van a los linfocitos producen la información específica y producen las defensas específicas para la enfermedad o bacteria que atraparon en el mismo intestino. Este proceso se llama inmunomodulación. Ahí está. Entonces, esto se llama inmunidad celular, donde las defensas están ahí a nivel de de las mismas vellosidades. Este producto que ustedes acaban de ver es de Altech, se llamaba Biomos, ahora se llama Actigen y son mananos oligosacáridos fosforilados. Hay de distintas empresas, de distintas marcas. Lo que acaban de ver es de Altech. Bien. Otra forma de mejorar la digestión de los almidones o hidratos de carbono es el uso de enzimas exógenas. Yo te dije, guardia, no comas, te vas a dormir, tómate un café, te dije. No me hiciste caso, ¿viste?
Ahora ya estás queriendo dormirte, claro, fuiste a comerte un locro o un majadito, seguro. Bien, continuamos. Entonces les decía, hay enzimas endógenas, como las que produce el páncreas, y hay enzimas exógenas que son producidas en laboratorios comercialmente para adicionar en el alimento balanceado. Entonces, ¿qué enzimas hay hoy en día? Fitasas, que son las que yo les mostré a ustedes, y rompen los enlaces píticos. Amilasas, ¿no es cierto? Que rompen las amilosas, los hidratos de carbono amilosa. Carbohidrasas, degradan los carbohidratos. Silanasas, degradan los silanos, carbohidratos también. Y las proteasas. Esos son los tipos de enzimas exógenas que hoy en día se están produciendo para mejorar la digestión de los nutrientes. En este caso, los almidones. Por eso es que la proteasa no está seleccionada, porque esa actúa sobre las proteínas, pero el resto actúa sobre los hidratos de carbono. Metabolismo de los carbohidratos. Del proceso digestivo de los carbohidratos como productos finales digestivos, se tendría la glucosa. La glucosa que es de origen vegetal, acuérdense. Y en algunas, muy pocas ocasiones, galactosa y fructosa. El hígado es el primer receptor de los hidratos de carbono, de los cuales el más importante viene a ser la glucosa. Este órgano juega un papel importantísimo en el metabolismo de la glucosa, por lo tanto, de los lípidos y de las proteínas. Todo se hace en base a energía. Hablemos ahora del metabolismo de la glucosa. Maminga, miren todavía cuánto falta. El 5 ya no es tan largo. Con bolo todo. Estoy pensando si nos va a dar tiempo de llegar a avanzar. Nos va a quedar corto el tiempo. El metabolismo de la glucosa. La glucosa llega al hígado, es en principio enviada al torrente circulatorio para satisfacer las demandas prioritarias. Pero miren esto. En el caso del sistema nervioso, se utiliza esa glucosa como un combustible energético, pero no necesita la mediación hormonal. Acuérdense, no necesita la mediación hormonal. Aquí no tiene nada que ver la insulina con el sistema nervioso. Para el resto de los órganos, sí. Una vez satisfecho el requerimiento, busca establecer concentración de glucosa sanguínea. Eso se llama glicemia, aumento de azúcar en la sangre, para así establecer las conductas metabólicas a dictar. Entonces, los excedentes de glucosa en la sangre, que ahí cuando hay un excedente se llama ya hiperglicemia, se permite la permeabilización por medio, y ahí viene la intervención de la insulina. ¿De quién? De las células musculares y adiposas. Y otras para recibir este monosacárido, se refiere a la glucosa, para así poder utilizarlo para otros fines energéticos en las células corporales.
El principal objetivo de de toda célula es satisfacer sus necesidades energéticas con el uso de la energía biológica o la unidad biológica llamada ATP, adenosín trifosfato. Si en el examen pregunto cuál es la unidad biológica de la energía, ustedes me van a decir ATP, adenosín trifosfato. Para ello, la glucosa es sometida a una serie de complejos metabólicos que son, por ejemplo, vía metabólica Erdős-Meyerhof o glucólisis anaeróbica, esta que se inicia con una fosforilación de la glucosa y termina con el ácido láctico, todo en condiciones anaeróbicas para obtener energía. Luego tenemos la decarboxilación oxidativa. Este proceso elimina dióxido de carbono en la respiración celular. Tenemos el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Ahí está mi pregunta favorita. Esta la pregunta en los repeches normalmente. ¿Cómo se regula la energía en el organismo? Por medio de 3 procesos. Gluconeogénesis, mire que el nombre lo dice, gluconeo, nueva, génesis, formación. Entonces, eso por lógica es síntesis de glucosa. El segundo paso, glucogénesis, gluco de glucógeno. Entonces, síntesis de glucógeno. Glucógeno, génesis, formación. Y el tercero, glucogenólisis. Aquí hay una lisis, destrucción. ¿Por qué? Porque hay una transformación del glucógeno a glucosa. Bien. Aquí tenemos el glucógeno y vemos cómo es que se forma el glucógeno o génesis de ahí, cómo que se forma. Miren ustedes, la glucosa puede venir de la fructosa, de la galactosa o de la propia glucosa. Esta entra al ciclo del piruvato. Vamos por partes. Como glucosa pasa a formar formación de glucógeno. El glucógeno, para transformarse en glucógeno, primero se fosforila, hay una glucólisis, se forma el piruvato, luego el lactato. Este lactato viene y forma nuevamente parte del proceso para que esto comience a dar la vuelta. Entonces vamos a empezar con la vía metabólica Erdős-Meyerhof. Este complejo metabólico tiene la finalidad de desdoblar la glucosa, que es de 6 carbonos, hasta el piruvato, que son solamente 3 carbonos. Y luego al ácido láctico. Todo esto en condiciones anaeróbicas para conseguir energía. Entonces el resultado final es el piruvato. Se producen 2 moléculas de piruvato, 4 moléculas de ATP, 2 moléculas de NAD más hidrógeno y el resultado es el piruvato. Aquí tenemos el proceso. Vemos cómo la glucosa es fosforilada y se forma la glucosa 6-fosfato. Posteriormente la glucosa nuevamente es fosforilada, pero esta vez se transforma a fructosa. Y como está fosforilada, viene a ser una fructosa 1,6-difosfato. Posteriormente esa fructosa 1,6-fosfato es fraccionada en 2 triosas. El PEGAL
que viene a ser el gliceraldehído, y el DHAP, que viene a ser la dihidroxiacetona. Posteriormente, hay una fosforilación otra vez y se forma el ácido 1,3-difosfoglicérico. Aquí. Este último es convertido en el fosfonol piruvato o PEP. Y de ahí es transformado al ácido pirúvico. Ese es el proceso de la vía metabólica Evden-Meyerhof. Vamos al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que se realiza o que realiza la oxidación de glúcidos, azúcares quiere decir, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir dióxido de carbono liberando energía en forma de ATP. Ese es el ciclo de Krebs. Como ustedes lo han llevado en bioquímica, yo no voy a hacer la redundancia en esta materia, pero sí quiero que sepan esto. Que cuando el ciclo de Krebs empieza en un piruvato, el resultado es este. Un GTP, un FADH, 3NADH. Pero si empieza por una glucosa, entonces el resultado es 2 GTP, 2 FADH y 6 NADH. Eso sí quiero que se lo sepa. Eso sí lo voy a preguntar. Doctor, disculpe, ¿podría repetirlo? No le entendí. No, disculpa. ¿Cómo dice Carla? ¿Podría repetirlo, por favor? Es que no le entendí, por favor. Mira, este es el ciclo de Krebs, ¿lo ves, Carla? Sí. En este caso, fíjate, está empezando por el piruvato, ¿lo ves? Sí. ¿Sí? Ahí lo piruvato dice, ¿no? Entonces, cuando el ciclo de Krebs empieza en un piruvato, el resultado es un GTP más un FADH2 más 3 NADH. Pero si este ciclo de Krebs, en vez de empezar aquí por un piruvato, empieza por una glucosa, el resultado es otro. 2 GTP, 2 FADH2 y 6 NADH. Y eso lo voy a preguntar en el examen. Ahora, miren ustedes, aquí hay sustancias complejas y aquí hay sustancias simples. Cuando las sustancias complejas se reducen